Comienza a hablar las lenguas del Espíritu Santo. Shedele Rama, el lenguaje del Espíritu es un código imposible de descifrar por el reino de las tinieblas. No es como un lenguaje normal que usted se aprende una palabra y otra palabra y ya, no, es un código en el momento. Y en su lengua, entonces está otra cosa que se llama el don de interpretación de lenguas. Ese es otro don, por otro lado, que es donde tienes la habilidad de descifrar los códigos que se están hablando. En su lengua, que pareciera tan simple, declaró algo poderoso. Estaba declarando, déjame escuchar otra vez. Háblale. Acaba de decir, el ministerio es reactivado. El ministerio es reactivado. Y lo que el diablo trató de hacer en contra de mi casa es cancelado. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por entrar a mi canal de Discípulo de Cristo. Gracias por los comentarios en el video anterior. Gracias por todos aquellos que estuvieron compartiendo. Gracias a toda la gente que me está apoyando para poder compartir estos mensajes, estos videos. Como lo digo en la descripción y como lo digo en cada video, nosotros exponemos la verdad bíblica desde nuestro punto o cerca de la teología a través de doctores realmente de teología, doctores realmente de enseñanza. No es que nosotros tenemos nuestra propia interpretación, sino que realmente hacemos una búsqueda, hacemos un trabajo, estamos estudiando para poder compartir un mensaje realmente bíblico, una enseñanza de verdad más absoluta de lo que el Señor Jesús nos dejó en las Escrituras. Así que, como vieron en ese video, hemos visto que estaban practicando supuestamente unas lenguas y supuestamente una interpretación de lenguas. ¿Cuántos han visto, han vivido estas cosas en sus iglesias? Todos hemos visto, yo mismo he visto, he crecido y he aprendido e inclusive he balbuceado también este tipo de prácticas, el cual realmente no son para nada bíblicas, no son para nada sana doctrina. Pero sí respeto a aquellas personas y respetamos a esas personas que creen en esto. Pero vamos a exponer bíblicamente qué es lo que es el hablar en lenguas. Y primeramente tenemos que ir a la verdad bíblica. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús? ¿Qué es lo que dice en el libro de los Hechos, en el hecho de en ese evento donde vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Primeramente quiero compartirles un versículo bíblico que está en San Juan 14, 25 y 26, donde Jesús dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí el Señor Jesús nos deja bien claro para qué viene el Consolador, para recordarnos, para enseñarnos. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, el Espíritu Santo es nuestro guía, Él es nuestro Consolador, Él es el que nos hace recordar la palabra de Dios. También tenemos la palabra en San Juan 16:13, donde Él dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que hace el Espíritu Santo es enseñarnos. El Espíritu de verdad, Él nos guiará y Él nos guía a toda verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesucristo y no vemos al Señor Jesucristo haciendo tal práctica en sus tiempos donde Él estuvo sobre la tierra. Pero vamos a ir viendo en análisis todo lo que es el don de lenguas y su polémica. Tenemos también en San Juan 17:17 que dice: el Señor Jesús está haciendo una oración y le pide a Dios diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
También tenemos en Marcos 16, 17, para aquellos que por ahí quieren refutar este versículo bíblico, porque muchos se aferran a ciertas partes de la Biblia para poder refutar una doctrina o una práctica y decir, bueno, yo practico esto porque la palabra dice esto. Entonces tenemos que estudiar y hacer una examinación de los textos para poder entender más claramente lo que el Señor Jesús nos quiso decir. En Marcos 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y esto es lo que muchos dicen. El Señor Jesús dijo que íbamos a hablar nuevas lenguas. Entonces por eso empiezan todos con el riba, baba, rebe, bebe, baba, y hacen el abecedario o las vocales en baba, bebe, bobu. Entonces, ahora tenemos que hacer la definición. La palabra, los evangelios fueron escritos en griego, según los teólogos, según los que más conocen sobre este asunto. Yo realmente soy nuevo en esto, estoy estudiando. No quiero decir que soy un maestro o un teólogo, como muchos andan diciendo por las redes sociales que me hago el teólogo, pero estoy caminando por ese camino y gracias a Dios estoy estudiando, estoy aprendiendo y les estoy compartiendo todo lo que estoy recibiendo, porque la palabra de Dios dice: todo lo que reciban gratis, denlo gratis. Gracia recibir y gracia dar. Por eso comparto bíblicamente lo que estamos hoy analizando, que es el don de lenguas. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahora, la palabra nueva o nuevo en el griego original, nosotros en el griego original tenemos la palabra nuevo que se define en dos interpretaciones. Y una es neos y la otra es kainos. La definición de neo se define como algo nuevo que no existía y ahora empieza a existir. Después la definición de kainos se define como algo nuevo para mí, pero ya existente. Y adivinen qué palabra usó Jesús para decir nuevas lenguas. Si usted va al griego original, él usa la palabra kainos para decir nuevas lenguas. Entonces, la palabra kainos se define como algo ya existente, pero nuevo para mí. O sea, hablar nuevas lenguas para mí es ahora, en este momento. Yo hablo castellano, hoy no, hablo castellano y de repente viene el Espíritu Santo y empiezo a hablar en inglés. El inglés ya existía, ya existe, y para mí es nuevo porque empiezo a hablar en inglés, empiezo a hablar en francés, o empiezo a hablar en japonés, o lo que fuese. Entonces, cuando Cristo habla de esto, habla de algo nuevo ya existente. Ahora, está bien, muchos dicen, sí, pero en Pentecostés vinieron lenguas como de fuego sobre ellos. Bueno, tenemos que ir. ¿Qué pasó en Pentecostés? Tenemos que ver qué fue lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo, les voy a compartir lo que pasó en Pentecostés. Tenemos que ir al contexto para entender de qué se trata y qué lengua fue lo que vino sobre los discípulos de Jesucristo. En Pentecostés dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, dice. Qué tremendo lo que pasó en Pentecostés. Entonces en el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En qué? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Presta atención aquí, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y aquí empieza a nombrar el versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Queda muy clarito que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Pasa que en el Reina Valera lo dice como lenguas, pero cuando hacemos una traducción más actual, más del griego a la actualidad, nos encontramos que ellos recibieron
nuevos idiomas, no nuevas lenguas, o sea, nuevas lenguas de nuevos idiomas. Y queda muy claro. Entonces, ¿de dónde sale eso de hacer ese show? Una vez en lengua reprendí, que por eso lo uso. Reprendo el nido del animal que mueva la piel. Eso fue en lengua, que mi espíritu lo reprendió. Reprendo el nido del animal que mueva la piel. Lo único que hay muchas personas que están creyendo que es que va a venir un poder y le va a agarrar la lengua y va a comenzar la lengua a hablar sola. Cuando el Espíritu Santo llegue, suelte libertad, dele libertad. Y si usted lo que sabe decir, por lo menos diga ¿De dónde sale? ¿De dónde parte todo eso? También tenemos, bueno, muchos dicen que para dar señal de que uno tiene al Espíritu Santo, uno tiene que sí o sí hablar en esas lenguas, como las que vimos recién en ese video de ese pastor que habló y que esa mujer que hacía y que si no tiene eso, no tiene el Espíritu Santo. Y podemos ver que en el libro de los Hechos hay muchos sucesos donde viene el Espíritu Santo, en ocasiones no hablan todos en lengua y en ocasiones sí hablan en otras lenguas, o sea, en otros idiomas. Tenemos en Hechos capítulo 10, versículo 44 también, donde dice, todavía estaba hablando Pedro con ellos, fue cuando Pedro llevó el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Todavía estaba hablando Pedro con ellos, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Y así te podemos ver también a Pablo, que imponía sus manos, venía el Espíritu Santo, y otros hablaban en otros idiomas. También tenemos que leer un poco las Escrituras y nos vamos a dar cuenta. Y vamos a ir profundizando. En Hechos capítulo 4, 8 y 9 vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero no hablaron en lenguas. ¿Y cuáles eran las señales de esas lenguas? En Hechos capítulo 4, versículo 29 dice, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Pedro está haciendo una oración. Mira cómo nos han amenazado, dice Pedro. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Cuando terminaron de orar en el versículo 31, yo les recomiendo que lean todo el capítulo para que puedan entender el contexto de la historia. Es un momento muy épico donde Pedro está recibiendo, donde Pedro y Juan y los discípulos están siendo azotados, están siendo juzgados, están siendo perseguidos, hasta el punto de que los terminaron matando a todos los apóstoles por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero en esta ocasión, en el versículo 31 del capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaron sin temor acerca de Jesús. Entonces, una de las señales, claramente tenemos aquí en la Biblia, que una de las señales de que una persona está llena del Espíritu Santo es que no tiene temor a hablar de Jesús delante de nadie, delante de cualquier persona, ante cualquier tribunal, ante cualquier, como por así decirlo, gobierno que exista, aunque prohíban, porque a ellos se los prohibían, se los perseguían y se los asesinaban. Y así fue. Jesús lo dijo que así iba a ser. Así que una de las señales de que una persona está llena del Espíritu Santo también es que habla sin temor la palabra de Dios y no tiene miedo a confrontar al pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios es ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para los que se desviaron, para aquellos creyentes que están caminando en injusticia, caminando en hipocresía, caminando en la mentira, en el engaño y con velos. Entonces, como cristianos debemos hablar, es nuestro deber explicarle a la gente de que hay herejías, es nuestro deber de exponer a los falsos profetas, de exponer a los falsos apóstoles, exponer a los falsos pastores y falsos maestros, que vienen con doctrinas totalmente de demonios. Y esto fue escrito por los apóstoles, fue dicho por el mismo Jesucristo. Ahora, en Hechos capítulo 8 y 9 también fueron llenos del Espíritu Santo, te lo puedes buscar, no los voy a relatar, pero en 1 Corintios 14, mire lo que dice 1 Corintios 14, versículo 26. Y yo les recomiendo también que lean todo el 14 completo y busque la manera de interpretar palabra por palabra para que usted mismo se pueda dar cuenta de qué se trata todo esto, del tema de las lenguas. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, y uno interprete. Ve acá claramente que dice, y uno interprete. ¿Por qué? Tiene que haber alguien que conozca el idioma. Sí, ya. Esto es muy sencillo, queda clarísimo acá. Que si habla otro en otro idioma, tiene que haber alguien que explique ese idioma. Porque tiene que ser para la edificación de la iglesia. No para decir, no, hay cosas nuevas, cosas como las que vimos en ese video. No, tiene que ser para la iglesia, un mensaje para exhortación, edificación de la iglesia. Asimismo los profetas,
Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando dice los profetas, está hablando de personas que profesan el evangelio de Jesucristo. Y los demás juzguen. ¿Por qué juzguen? Para ver si está predicando realmente la palabra de Dios exacta como tiene que ser. Y no está tergiversando la escritura. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, en el lenguaje actual, mírenlo claramente como lo dice. Hermanos míos, cuando se reúnan todos los que hagan, debe ayudar a los demás. Uno puede cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se les dice en esos idiomas. Si alguno habla en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo. Pero si no hay en la iglesia nadie que traduzca, entonces deben callarse o hablar solo para sí mismo y para Dios. Este es el orden que está poniendo el apóstol Pablo para la iglesia en Corintio. Si vamos realmente a la historia y escudriñamos las escrituras, nos vamos a encontrar con mucha sorpresa y por qué esta gente estaba hablando en diferentes idiomas y balbuceaban y demás. Pero vamos a ir al grano con todo esto. En el versículo 29 del capítulo 14 de 1 Corintios dice, y si alguno habla de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Eso en el lenguaje actual. En el otro decía, los demás juzguen. Y después el lenguaje actual dice, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. Las personas que hablen de parte de Dios podrán decir cuándo hablar y cuándo callar, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y la orden. Y ahí podemos ver qué es lo que le agrada a Dios, qué no le gusta a Dios. Y vemos que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo repartió lenguas a estos hombres. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio. Sí, hay muchos otros versículos que hablan del don de lengua, del don de la interpretación, y todo eso es el don del Espíritu Santo que les dio en ese momento para que se predicara el Evangelio del Señor Jesucristo, no para hacer griterío y desorden. Vean este video que les voy a compartir. Escucha. Mi rey, tu vida está aquí, mi rama está. Escucha que está hablando en lengua. Tu vida está aquí, mi rama. Y hay un dilema en la familia, porque han dicho y han preguntado que si se salvó, se perdió. ¡Mi rama!